Se abre la sesión. Tiene la palabra el secretario general del Instituto Teológico del Instituto de Ciencias de Familia, don Bernardo Pérez Andreu. Monseñor José Antonio Cablanes, obispo de la diócesis de Cartagena, Fray Joaquín Turera Ribó, ministro provincial de la provincia de Inmaculada de España, Miguel Iván Arraez, director del Instituto Teológico de Murcia, autoridades del Instituto Teológico de San Eugenio, secretario de Murcia, amigos, amigas, todos ustedes. Por 42º año consecutivo, por 42º año, hacemos la memoria de este curso académico que acabó. Tenemos la cesura del año de la pandemia, por eso estamos 43 años. Y hacemos memoria con lo que hemos hecho y proyectar para los futuros que tenemos que seguir. En el curso 2021-2022 ha sido el curso de la recuperación de la normalidad de la docencia presencial, respetando las normas de las autoridades sanitarias. Se han podido impartir con normalidad todos los cursos que ofrece el Instituto Teológico de Murcia, apoyados en la docencia virtual cuando así lo aconsejaba la prudencia ante una enfermedad que ha hecho escasa mella entre nuestros profesores y alumnos. Queremos, en primer lugar, tener un sentido recuerdo para el profesor Francisco Rivera Altón, el padre Oliver, que disfruta ya del descanso del padre y a quien tanto debe este centro y cuantos hemos sido sus alumnos. Dentro de la normalidad institucional hay que destacar la jubilación de nuestro director durante 17 años, nuestro querido padre Pedro Reyes Ríos, y en 2 periodos ha dirigido con sabia mano este centro franciscano de estudios para conseguir lo que siempre anheló, que el Instituto Teológico de Murcia fuese un instrumento al servicio de la Iglesia, de la orden franciscana y de la sociedad. El Directorio para la Cultura y la Educación ha nombrado como nuevo director al trienio al profesor Miguel Ángel Iván Arraez, siendo este curso de su potestad y la elección de cargos ha designado a doña Marta María Garrecarne como vicedirectora del Instituto Teológico de Murcia. Ha renovado con Bernardo Pérez Andreu, secretario general, y ha nombrado como administrador a don Domingo Martínez. Dentro del orden de la docencia, de este curso pasado, 2021-2022, se han impartido los cursos correspondientes al primero, tercero y quinto de la Bachiller en Teología, la licenciatura civil. Asimismo, el primer curso del bienio de licenciatura en Teología Fundamental. Además, se ha impartido la 11ª edición del Máster Universitario en Teología, todas ellas en edición online, en convenio con la Universidad de Murcia, y asimismo la 9ª edición del Máster Universitario en Organización, Asesoría y Teología, también en convenio con la Universidad de Murcia. Los cursos de la Escuela de Iniciación Teológica se han recuperado con normalidad, así como todos los cursos para la obtención de la declaración eclesiástica de competencia académica, para la formación del profesorado de la Iglesia. También tuvieron continuidad los nuevos proyectos iniciados hace unos años de cursos específicos de formación para la vida religiosa y sobre la fiscalización. En el ámbito de la investigación, los profesores del Instituto Teológico han publicado diversos artículos en revistas científicas, así como libros que más se profundizan en su alumno. A esta labor de difusión de la investigación se suma la labor de acompañamiento de los distintos trabajos de investigación que se llevan a cabo por los alumnos y alumnas de este centro. Trabajos de máster, tesis de licencia, tesis doctorales. Se han defendido un total de 11 trabajos de máster en el máster de teología y 15 en el máster de teologización, asesoramiento y 3 tesis doctorales dentro de la línea de investigación en teología del programa de doctorado de Artes y Humanidades. En el bienio de licenciatura en teología fundamental se han defendido 4 tesis de licencia. Los profesores del Instituto Teológico también han dictado conferencias por diversas universidades de España y Latinoamérica, así como han participado en congresos internacionales por la administración de diversos actos. Nuestros profesores, como decíamos, han publicado artículos, han publicado libros, como por ejemplo la colección del Instituto Teológico, Hacia una teología de Jesús, visión sistemática de Juan Escoto, del padre Isidoro Guzmán Montano, a cura de Francisco Martínez. Javier Gómez Ortina ha publicado Catálogo Personal de Virgen Franciscana de Cartagena y Antón Martínez de Riquelme, un concilio para la Iglesia Universal, el Vaticano II desde la diócesis de Cartagena
ajena de la 1939-1970. Por último, se han publicado los números 143 al 145 de la revista Selección Mexicanismo, que son los números 73 y 74 de la revista Cartaginense, la revista esta que ha renovado la acreditación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología y ha accedido al nivel 1 de Simagro Journal Report. Por último, pero no menos importante, es nombrar lo que ha sucedido, lo que se ha realizado en Sapamur, el Servicio de Atención a las Familias de Murcia. El Instituto de Ciencias de la Familia, responsable del máster de organización de asesoramiento y familiar, cuyos alumnos realizan las prácticas en Sapamur, hay 2 profesionales, psicólogos y terapeutas que atienden a las familias murcianas en las necesidades que tienen. Durante el curso 21-22 se atendieron a unas 70 familias, destacando el hecho de que durante este curso se produjo la situación posterior al confinamiento que acarrea todavía esas consecuencias. La experiencia ha demostrado que es necesaria esta atención a las familias, muy especialmente a las familias. Es de destacar las problemáticas atendidas de pareja, de hijos menores, de adolescentes con medidas judiciales. En este sentido, algunos problemas más acuciantes son el consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar y los problemas de comunicación. Además, este año han aumentado las problemáticas personales y individuales debido a la resistencia. En otro orden de cosas, citamos los actos que se han llevado a cabo, actos extraordinarios que se han llevado a cabo en el curso 2022. El 19 de octubre de 2021 se produjo el acto oficial de apertura del curso 2021-2022. Contamos entonces también con la presencia de Monseñor Borja Hernández, que presidió la Eucaristía, y el acto académico donde doña Raquel Pérez San Juan, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Comisión de la Conferencia Episcopal Española, dictó la conferencia inaugural, la importancia del estudio de la teología en el mundo laical, camino hacia un nuevo siglo. El 9 de noviembre celebramos la fiesta de nuestro patrono, Juan Gómez Coto. Se realizó la presentación del libro, ya citado antes, Hacia una teología de Jesús, visión de Juan Gómez Coto, de Guzmán Manzana, presentado por Francisco Martínez Fresneda y de Nama. Entre el 15 y el 17 de noviembre se produjeron las cuartas jornadas de doctrina social de justicia y paz en colaboración con el Instituto Teológico. Título: La pandemia, retos desde la fe para la sociedad que viene. Participaron don Luis Oviedo Torró, profesor de la CUE del Instituto Teológico, con la conferencia Hemos aprendido del largo periodo de pandemia, un balance multidisciplinar. Fernando Pérez Andreu, secretario general del Instituto Teológico, con la conferencia Dios y la pandemia, perspectivas de la financiación. El doctor Juan Antonio Ortega García, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario de la Resaca de Murcia, con la conferencia La familia y la salud medioambiental de las familias. El 18 de noviembre de 2021 se celebró una jornada sobre la sinodalidad en la que el alumnado del Instituto Teológico pudo dar sus impresiones y hacer sus propuestas para el sínodo. La jornada estuvo animada por Juan José González Ortiz, sobre este centro y miembro del Comité Preparatorio de la fase de presentación. Entre el 15 y el 31 de diciembre, como tiene sido habitual en los últimos años, se llevó a cabo la campaña de Navidades Posibles para la recogida de fondos para la red madre. Por último, entre el 7 y el 10 de abril se tuvieron lugar las 34 jornadas de teología con el título La mujer en la teología. Contó con la presencia de 4 teólogas. La primera conferencia fue a cargo de Cristina y Montesán, con el título El lugar de las mujeres en la Iglesia, miembro del Comité de Teología del Siglo sobre la Siglo. 2 profesoras del Instituto Teológico, Antonina Bosna y María Garre, también tuvieron sus conferencias de la primera, el sueño de la mujer en la Iglesia, y la segunda, pensamiento del niño franciscano en la teología. Cerró estas 4 fechas y 4 las jornadas de teología la doctora Pilar Sánchez Alder con la conferencia Otra mirada a la historia. Y el curso concluyó con los exámenes de bachiller, antes citados, y las defensas de las 4 teologías. Muchísimas. Tiene la palabra el profesor José Luis Parada Navas para presentar al ponente de la lección inaugural.
Buenas tardes, señor obispo, padre provincial, padre director, autoridades del Instituto Teológico San Fulgencio, muy estimados profesores, alumnos. Es un honor poder presentar a don Juan Carlos García Domene. Y es un honor porque hemos estado trabajando codo con codo durante 27 años, navegando juntos en el atrio de los gentiles. Sacerdote de la diócesis de Cartagena, profesor de teología pastoral, nacido en Villena, vive, profundiza y transmite con una delicada cercanía su sabiduría. Es un gran transmisor. Eso sí, líbranos, Señor, del hombre de un solo libro. Pero simultaneando el ministerio pastoral. A nivel docente, destacamos su trayectoria, que ha estado marcada por su docencia como profesor de teología pastoral, fundamental y especial. Por la dirección del Instituto Teológico San Fulgencio, cuya tarea, por indicación de nuestro obispo, sigue con ella. Profesor en este Instituto Teológico Franciscano y en la Universidad de Murcia durante 27 años en la Facultad de Educación. Fue profesor de secundaria antes de ejercer su docencia en la Universidad de Murcia. Ha impartido numerosas conferencias y ponencias relacionadas con la enseñanza de la religión. Un gran experto en esas cuestiones y que con sabiduría ha sabido gestionar. Delegado de enseñanza de la diócesis de Cartagena y delegado de la pastoral juvenil. Ha ejercido el ministerio sacerdotal en diversas parroquias, con elegancia, tanto en el ámbito rural como Fuentelibrilla, como el urbano, este último, por ejemplo, San Lorenzo en el centro de Murcia, y por donde pasa deja huella, y buena. Ha acompañado numerosos retiros y tandas de ejercicios espirituales, aparte de su amplia labor pastoral, personal y a título individual. Ha impartido numerosas conferencias y ponencias relacionadas con la actividad pastoral y catequética de la Iglesia. Actual director de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. La BAC es una obra de evangelización de la cultura y de la Iglesia. Es una editorial seria y sólida que ha recibido este encargo de los obispos y lo ha hecho como siempre que te han indicado una cosa. Con alegría, con responsabilidad y con cierto temor. Estoy convencido que en este servicio eclesial y desafío cultural pondrás tu inteligencia, alma y corazón. No faltará. Aunque no son buenos los tiempos, ni para el libro ni para la cultura en general. Hoy se lee poco y la lectura es la mayor herramienta de madurez personal, intelectual y de fe. El mundo de hoy está fragmentado, es selectivo y emocional. Tenemos que buscar formas para que los jóvenes quieran leer una obra completa. Estos son el reto y desafío. Juan Carlos es un hombre de fe, que con humildad, un hombre de Dios que ama a la Iglesia, muy unido con la cultura y que siempre te has entregado, como tú eres, a las tareas que te han encomendado. Estoy convencido que entregarás con pasión y unirás tus múltiples talentos al gran equipo de la Biblioteca de Autores Cristianos. Sigues manteniendo la marca turística donde naciste, Villena, fortaleza mediterránea, y en nuestra diócesis de Cartagena, donde vives,
porque Murcia es conocida como región acogedora. Con estas palabras mías, creo que son suficientes, son breves y las tengo escritas para que no se me escape ni una sola cosa. Lo he hecho de corazón y creo que ilustrísimo, don Juan Carlos García Domene, sé que lo harás magníficamente. Gracias. Convendrán conmigo que con amigos así, que se preocupen mis enemigos, porque con amigos así se puede ir a la vida eterna. Muy buenas tardes a todos, gracias José Luis. Saludo en primer lugar a las autoridades que presiden esta mesa, el señor obispo, el ministro provincial, el director del Instituto Teológico. Saludo a profesores y alumnos, compañeros, y saludo al personal auxiliar y de servicios. Saludo a los asistentes, a los amigos y conocidos. Les agradezco en nombre de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que desde el mes de junio, finales, que recibí el nombramiento, tengo el honor de dirigir, y agradezco en el mío propio también la invitación a participar en los actos de apertura de este curso académico 2022-2023. Desde 1977, en que viví en la residencia universitaria franciscana que ocupaba este mismo lugar, hasta el día de hoy, este instituto, ahora, y este lugar, siempre, son parte de mi vida. Sin ir más lejos, el pasado 10 de diciembre fue defendida aquí la última tesis doctoral que dirigí y pronto ojalá sea leída la próxima. He sido durante varios cursos, como ya se ha dicho, profesor de este centro y desde el Instituto Teológico San Fulgencio han sido múltiples las colaboraciones. Me siento en casa. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación que me hiciste el pasado mes de julio. Le dije, no tengo tema. Dice, sí tienes tema. Tú ven y lo cuentas y verás cómo sí. Quisiera evocar, como les decía, el pasado 23 de junio se hizo público el nombramiento y a primeros días de septiembre he trasladado provisionalmente cada semana a mi domicilio a Madrid para hacerme cargo compartiendo con el Instituto Teológico, teniendo que dejar con un dolor inmenso la responsabilidad del ministerio parroquial en la parroquia de San Lorenzo. Quisiera evocar aquí algunos momentos históricos y sobresalientes y algunos frutos de esta editorial que cuenta casi con 80 años de existencia y quisiera desgranar aquí, es el título de la conferencia, el ministerio editorial. Porque editar libros que sean el pan de la cultura católica y editar libros de inspiración y de convergencia con el cristianismo significa ejercer un ministerio dentro del ámbito del ministerio de la palabra. Toda editorial cristiana forma parte sin duda de este ministerio de la palabra, pero con especial responsabilidad la Biblioteca de Autores Cristianos, como ahora verán, que nació de un carisma y una intuición genial y particular, pero que hoy es responsabilidad directa del Colegio Episcopal de la Iglesia que peregrina en España. La BAC ya existía, y creo que no me equivoco, ya existía antes de que naciéramos casi todos los que estamos aquí presentes. Existía antes incluso de que fuera creada en el 66 la propia Conferencia Episcopal Española. Y tenía ya casi 50 años cuando fue asumida por esta en el año 89. La BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, ha formado parte de la formación cristiana, de la formación sacerdotal, de la formación religiosa y laical de todas las generaciones de españoles desde la Guerra Civil hasta hoy. Me gustaría, en primer lugar, seré breve, recordar a los diferentes directores de esta insigne obra. Noten la anticipación del carisma siempre a la institución. Los 3 primeros directores fueron laicos, padres de familia, profesionales y miembros de la Asociación de Propagandistas. Don Máximo Cuerdo Radigales, iniciador y fundador
y 27 años al frente de la casa. Fue el alma empresarial y comercial, el alma de emprendedor de la BAC, y con él como vicedirector y cofundador y colaborador cercanísimo, el alma literaria del filósofo, el primer catedrático de estética de la Universidad Complutense, don José María Sánchez de Muniain. Fue subdirector primero y después de cumplir sus años al cargo de la BAC, fue también el segundo director por otros 5 años, hasta el año 75. Durante los siguientes 15 años, hasta el 90, el director fue don José Luis Gutiérrez García. Nos ha legado muchas cosas en la BAC, pero también unas memorias magníficas que les recomiendo, publicadas en la Universidad CEU San Pablo. Fue estrecho periodista, colaborador de los fundadores, en los tiempos en que la BAC estaba en Editorial Edica. Su obra, como les digo, Apuntes para una historia de la BAC, es probablemente pieza obligada para conocer la idiosincrasia de esta editorial singular, diría no solo en España, sino al menos en Occidente. El vínculo estrecho que don Ángel Herrera Oria mantuvo con los tres nos permitiría calificarle también a don Ángel, verdadero cofundador, alentador y coinspirador de la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde que la Conferencia Episcopal asumió la BAC en el año 89, sus directores ya no fueron laicos. 4 sacerdotes diocesanos, de Burgos, de Madrid, de Asturias y ahora, con toda sencillez y humildad, se lo digo, de la diócesis de Cartagena. Uno ha sido religioso, de los discípulos de los Corazones de Jesús y María, y la única directora miembro de la institución teresiana, y otro director operario diocesano de Toledo, a la sazón hoy, obispo de Coria Cáceres. En 1990 y durante 16 años, el memorable y siempre estimable don Joaquín Luis Ortega Marín. Le sucedió don Pablo Cervera Barranco. Lo fue don Jorge Juan Fernández Sangrador, don Carlos Granados García, doña Camino Cañón Loyes y también don Jesús Pulido Arriero. Permítanme que me sienta como un niño a hombros de gigantes, porque no acabaríamos de conocer sus iniciativas, su espíritu, sus obras y su producción. Para los primeros tiempos hago mía la afirmación de don José Luis Gutiérrez, cuando dice: el proyecto de la BAC es lo primero que debe quedar medianamente claro, no nació en el 43 dentro de la Editorial Católica, la cual entonces se hallaba fuertemente mediatizada por elementos políticos extraños al propósito fundacional de aquella. La BAC fue obra e iniciativa particular de 2 hombres, Máximo Cuervo y José María Sánchez de Muniain, ambos seglares, padres de familia, miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y amigos íntimos y colaboradores, como se ha dicho, de don Ángel Herrera, cuyo decidido apoyo contaron desde la primera hora. Don Ángel estuvo muy presente en los inicios de la BAC junto a Cuervo y Muniain, como el mismo Gutiérrez repite y atestigua. Don Ángel, recién ordenado sacerdote en Friburgo de Suiza, en julio del 40, y coadjutor en su tierra, a la sazón, en la parroquia de Santa Lucía, en Santander, vio en repetidas ocasiones la visita de Máximo y de José María a la capital montañesa para tratar del proyecto con don Ángel, de quien obtuvieron no solo una respuesta positiva, sino además una especie de mandato moral para que pusieran en marcha cuanto antes la iniciativa. La BAC, por tanto, en 1944, en marzo, afirmaba lo que luego aparecería en las solapas de las cubiertas de sus libros con el siguiente entrecomillado. Para los más jóvenes me permito leerlo. Para los que tenemos ya cierta edad es algo conocido y para los mayores les parecerá que fue la gran novedad para los tiempos salidos de la guerra civil, complicadísimos para la fe, para la cultura, para la sociedad y también para la Iglesia, sin duda. Decían aquellas solapas de la BAC: el católico culto español no dispone en abundancia de libros clásicos y modernos de carácter fundamental. Tiene que buscarlos con penoso y esfuerzo y con sacrificios económicos en el extranjero. Le faltan también orientaciones bibliográficas. No le es fácil saber qué debe leer, ni aun sabiéndolo puede hallarlo a mano. Mucho menos tiene a su alcance una biblioteca orgánica, varia y selectísima que abarque las principales ciencias del espíritu.
Por ello la cultura es desigual y hasta desordenada en muchos hombres de estudio, anacrónica y pobre en lo demás, atendiendo altas inspiraciones. No se olviden que las grandes obras, esta glosa es mía, las grandes obras o vienen de Dios o no llegan lejos. Han de venir de Dios y hay que configurarnos con Cristo para volver a Él. De acuerdo que en esas solapas bien decía, atendiendo altas inspiraciones y deseando servir dócilmente a la Iglesia, frase queridísima de don Ángel, queriendo y deseando servir dócilmente a la Iglesia, tal como ella quiere ser servida, la BAC se propone remediar tal estado de cosas, indigno de nuestras gloriosas tradiciones, del vigor intelectual de nuestra raza, de la misión reservada a los pueblos hispánicos. Queremos que el católico tenga instrumentos esenciales para su formación intelectual, en libros densos, escogidos, bien editados y económicos, que formen una biblioteca orgánica y completa. Queremos reunir en las manos de cada católico, bajo los auspicios y la alta dirección de la Pontificia Universidad de Salamanca, el conjunto de libros que necesita y desea. Si Sigmund Freud hubiera escuchado esta cita o la hubiera leído, sabría que la perfección viene cuando el deseo y la necesidad se dan la mano. Los que solamente se entregan al deseo probablemente no acaban completamente felices y casi nunca bien. Pero los que solo actúan por necesidad, por pragmatismo, sabemos a dónde nos han llevado. ¿Cuáles han sido los frutos más destacados de la biblioteca de autores cristianos? Al día de hoy, la BAC tiene en su haber, si no salen mal mis cuentas, cerca de 3.000 libros publicados. En mis cuentas, 2.894. Disponibles en el catálogo, 1.500. Más de 2.000 según los datos del ISBN. Les recuerdo que el ISBN, la agencia del libro, empezó en España en el año 1972, cuando ya contaba 30 años la BAC. En el ISBN se habla de 2023. Por lo tanto, una media de publicar 36 libros anuales arriba o abajo. Años de más publicación, años de crisis, años de más incertidumbre, años de más producción. Las colecciones son conocidas, pero sobre todo hay una colección que es la BAC normal. Si ustedes visitan la Biblioteca Nacional, la van a encontrar enseguida. Si ustedes entran en la Librería del Congreso de Norteamérica, van a encontrar los más de 700 números. Por cuestión de tamaño, pero no de interés o de valor, se hicieron como aquel Fondo de Cultura Económica de México, unos breviarios pequeños, fue la BAC Minor, era un sueño de don Máximo. Y ahí tenemos la BAC Minor, como ese libro que te metes en un pocket, en un bolsillo. Y luego se hizo otro sueño, la BAC Mayor, esas obras que se mantienen en pie. Las 3 colecciones que son el buque insignia. Junto a estas colecciones, pudiéramos decir más serias y que requieren para su lectura cierto nivel de especialización, destacan la BAC Popular, que ya cuenta con 250 ejemplares y de la que creo que tenemos que seguir tirando y acentuando. Ahí se abordan sin duda cuestiones fragmentarias, con un tratamiento de alta divulgación. Con estudios de actualidad, al final de los 90 surgió la colección BAC Biografías, tiene más de 50 ejemplares. Una biografía sensata, una biografía de ilustres creyentes, una biografía sin duda que podamos poner en manos de la mente del que ha conocido la fe y ofrecerle modelos de identificación. Fueron famosos los cuadernos BAC por su precio y por su tirada inmensa durante prácticamente del 78 al 86, 8 años, con más de 100 números, como les digo, a poco precio y a mucha tirada. Hay 4 textos fundamentales que la BAC ha cuidado desde sus inicios. La web del Vaticano recoge bajo el epígrafe textos fundamentales los siguientes: la Biblia, los concilios ecuménicos, sin duda incluyendo el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio, y el Código de Derecho Canónico, así como el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Son textos de referencia, son textos fundamentales que la BAC ha cuidado desde siempre. Aún antes del Concilio del 83, se rescató el Código de 1917, se publicaron con magníficos comentarios de la Pontificia de Salamanca
Pero sin duda la estrella entre las estrellas de las publicaciones de la BAC son las ediciones bíblicas. Me permitirán que yo les recuerde que la primera Biblia, monumento por su traducción, y que tuvimos en España al alcance, fue el número 1 de la BAC normal, la Biblia de Nácar Colunga. No puedo en este lugar no recordar que mi madre la tuvo siempre en su mesita de noche y que me permitía jugar con mi dedito, no sabía leer, me permitía jugar con el ciervo y me decía, la Biblia hay que cuidarla, hay que respetarla, pero tú no estás preparado para leerla. Lo que hoy es el Evangelio del día, lo que hoy son magníficas traducciones, más de 10 en España, solventes científicas, en español quiero decir, añadiéndole las del español de América. Lo que hoy es algo habitual, que todos tengamos una Biblia, un Evangelio a la mano. La Biblia de aquellos profesores, por iniciativa de la BAC, les voy a contar una anécdota que no tengo en la conferencia. Se jugaron 200.000 pesetas. Era el tope que tenía Edica de aval a la publicación de la Nácar Colunga. 200.000 pesetas de entonces era dinero. Era mucho dinero. El aval que puso Edica para avalar la empresa, claro, cuando habían vendido 25.000 ejemplares, se reían del aval, se reían de Edica, y en Europa decir la BAC era mucho más que decir el Diario Ya o cualquiera de las otras obras del círculo de los propagandistas. Les podría ahora comentar, pues, cómo cada vez que celebramos, hemos celebrado esta tarde con el texto de la Sagrada Biblia, la última gran empresa de la BAC, con el gran congreso, los comentarios de comprender la palabra, los estudios, el apoyo, los leccionarios, rituales, están saliendo de esa traducción. Aquella idea que don Juan Antonio Martínez Camino en la presentación insistió y repitió una y otra vez. Tenemos que tener una traducción que sea una neovulgata. Don Juan Antonio Martínez Camino, lo conocemos, es ambicioso en su planteamiento, pero nunca dice cosas que sean mentira. Hay que soñar alto. Pues probablemente esa edición de la Biblia a la que se sostienen y en la que se apoyan los documentos del episcopado, los textos catequéticos, esa traducción de la Biblia que ya es obra concreta de los libros litúrgicos, de los rituales, probablemente nos ayude a unificar. Sin duda, que bebe de los primeros leccionarios que también publicó la Comisión Episcopal de Liturgia, que en definitiva son retoques pequeños de la Biblia de Luis Alonso Schekel y de don Juan Mateos. Pero aún así, lo que importa es que la BAC no se ha dedicado a nonadas, sino a obras sólidas. El catecismo también participa la BAC, como les he dicho. La propia Conferencia Episcopal quiso hacer una coedición, hizo una asociación de editores del catecismo y ahí está la BAC. Lo del código, pues ya saben ustedes que hemos tenido grandes reformas en los últimos años, particularmente del libro sexto, de algunos cánones, don Miguel Ángel puede ilustrarnos, pero ahí estamos haciendo pues todo ese oficio laborioso de la edición, que es que te den embargado el texto y que tú publiques y que no te digan al día siguiente que ha habido otra última modificación. Después de los grandes textos fundamentales, la BAC se conoce y se conocerá aunque quebrase por las fuentes y grandes obras clásicas. En la BAC están las múltiples reimpresiones de los evangelios apócrifos, de los hechos apócrifos de los apóstoles, de los padres apostólicos, de las actas de los mártires, del pseudo Dionisio y la Areopagita, de Orígenes, de San Cipriano de Cartago, de Osio de Córdoba, de San Jerónimo, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Gregorio Magno, por citar solo algunos de los padres. Obra magna, entre las obras magnas de la BAC, las obras completas de San Agustín, que comenzaron a publicarse en el 57 y que ahora están siendo revisadas. Este mismo año tenemos en la BAC el 15B, si no me equivoco, perdónenme que estoy pocos días, el 15B y también una monografía de una nueva biografía de San Agustín. ¿Saben cuál es el bestseller de la BAC después de la Biblia? El libro de las confesiones.
Lo tenemos en selecciones BAC, lo tenemos en la obra de las obras completas. El otro día firmé 1000 ejemplares más para la reimpresión. ¡Qué curioso! Si hay que hablar de conversiones, hay que hablar de San Agustín. Si hay que hablar de espiritualidad, hay que hablar de San Agustín. El bestseller de la BAC. Entren ustedes a la versión digital, que también la tenemos, y que está disponible en Amazon y en Casa del Libro parece que esté vendiendo, pero no, don Miguel Ángel, no estoy vendiendo. Estoy entusiasmándoles porque yo conocía la BAC solo de oídas, pero como dice el libro de Job, ahora la empiezan a ver mis ojos. Junto a San Agustín está Santo Tomás de Aquino, en la BAC normal, y también la Suma Teológica en 5 volúmenes en coedición, sobre todo en la parte financiera, de la Orden de Predicadores, que también la tienen disponible en su dominicos.org. Se está reeditando de nuevo la Suma Teológica en normal y en mayo, y además en obras selectas, y estamos pudiendo aportar en los últimos 3 años opúsculos escritos que estaban inéditos o estaban dispersos de los escritos del doctor Angélico. Le leo una nómina de santos cuyas obras completas o al 90% de su producción las tenemos en la BAC normal. San Isidoro, ¿les suena? De Cartagena, de Sevilla, de León. San Isidoro. San Bernardo, Dante Alighieri, San Anselmo, Santo Domingo de Guzmán, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, San Vicente de Paúl, San Alfonso María de Ligorio, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Lisieux, Santa Isabel de la Trinidad. Y dirán ustedes, ¿no falta nadie? ¿No falta nadie, ministro? Permítanme que me detenga en las figuras y las obras de San Francisco y Santa Clara de Asís, que están publicadas en la BAC. San Francisco, después del 1, 2 y 3, es el número 4 de la BAC normal. En la colección BAC normal podemos encontrar en el número 4, por tanto, en los inicios, los escritos completos de San Francisco de Asís y biografías de su época. San Francisco de Asís, sus escritos, las florecillas, biografías del santo porcelano. San Buenaventura y los 3 compañeros, espejo de perfección, San Francisco de Asís. Edición preparada, vale la pena hablar del editor literario. Estas obras, sin los editores, sin la edición crítica, no valdrían nada. Sin sus notas a pie de página, sin su aparato crítico, sin sus introducciones, sin sus prólogos, sin sus presentaciones. No es lo mismo que te presente José Luis Parada que otra persona. No has dicho que nació el día de Santa Clara, eso lo tengo apuntado. Es sin título en esta casa, nacer el 11 de agosto. Lo tienes, si es que... Edición preparada por Juan R. de Lejísima y Lino Gómez Canedo. Más adelante, en el 99, el número 399 de la BAC normal presentaba la edición de José Antonio Guerra, donde él compilaba de nuevo la obra y figura de San Francisco. Para Santa Clara son varias las obras en la BAC, sus escritos y los documentos complementarios en la BAC normal, el 314, una clásica biografía en BAC popular, la de Daniel El Cid, y estudios y ensayos sobre la Santa y su secuela en diversas colecciones, 2 en el último año, si no me equivoco, en la colección Estudios y Ensayos. Y también otra en biografías tenemos. En cuanto a San Buenaventura, los 5 volúmenes de sus obras son los números 6, 9, 19, 28 y 49. Debe decir 6, pero he puesto 5. Gracias, Rafa. Esto es así. Así da gusto. Así da gusto. No se duerme aquí ni el gato. También publicó la BAC en sus originarios números los místicos franciscanos españoles en 3. El 38, el 44 y el 46. Que ahora la Orden también los está publicando porque los contratos de coedición se suelen acabar cuando una de las partes dice se terminó porque se acabó la edición y no se renueva. Sería interminable agotar la lista de las colecciones de manuales Sapiencia Fide, Sapiencia Rerum, Sapiencia Iuris, las 2 ediciones clásicas del año cristiano y también la de Repeto, que fue en 12 volúmenes, y otro tanto para la historia de la filosofía, la poesía, etc. No les voy a cansar mucho, pero voy a hablar un poquito, si tengo tiempo, ¿verdad, Miguel Ángel? Un poquito tengo todavía. De la proyección, de los desafíos y de las posibilidades que tiene hoy la BAC.
Ya se ha dicho en la presentación que no son buenos tiempos para la lírica, remedo a Bertolt Brecht, pero no son buenos tiempos para el libro, no son buenos tiempos para la cultura, no son buenos tiempos para las humanidades, para la filosofía, menos aún para la teología. Pero si encima dices que es una editorial de la Iglesia Católica y que los dueños son el episcopado español, estamos en lo políticamente incorrecto. No solamente en lo que no está de moda, sino en lo más contra o acultural. Con un cierto atrevimiento y cuando acabo de tomar las riendas de la editorial, me permito aportar algunos elementos a tener en cuenta para el futuro próximo. Todo ello, sin duda, con muchas cautelas. Imaginemos los desafíos que desde fuera pueden percibirse para un sello editorial de esta categoría. Son los desafíos que vive todo el mundo editorial. Vengo del Liber 22. Los iniciados sabrán que es la feria de los libros editados en español, que los años pares se celebra en la ciudad condal y antes de la pandemia eran los impares y que los años impares se celebra en Madrid. Parecíamos la vía de la conciliación cada vez más pequeña, las editoriales católicas. Llega así el grupo Anaya y llegan los grandes grupos, después las chicas de Planeta, que son elegantes, discretas, incluso algunas atrevidas. Y en medio de ese mundo le llaman la vía de la conciliación, pues donde está Palabra, donde está la Universidad de Navarra. Estoy situando lo que vi ayer y antes de ayer en Barcelona. La Central Catequística Salesiana, está Propaganda Popular Católica o Promoción Popular Cristiana, como se dijo luego. Y ahí estamos, Sígueme, el Grupo Mensajero. Podría contarles las 30 grandes editoriales católicas. El desafío es común, pero cada uno lo afronta desde su carisma, desde su talento y desde su misión. Imaginemos los desafíos propios del mundo editorial, el precio y la escasez del papel, los elevados costes laborales, la caída de lectores y la caída de ventas. Son generados por los desafíos propios que el libro vive en nuestro tiempo. El déficit y la escasez de valoración del pensamiento y de la reflexión y el estudio intelectual. La caída de las humanidades arrastra consigo una desvalorización de la filosofía y por ende de la teología, de la acción pastoral y de todo lo religioso en general. Estos desafíos provienen del auge del mundo tecnológico, del mundo audiovisual y de la cultura preeminente de la imagen frente a la palabra. Desafíos particulares que vive el cristianismo. La irrelevancia de todo lo que tiene que ver con la Iglesia, más aún con el catolicismo y en especial con la jerarquía eclesiástica. Estos desafíos vienen recrecidos por algunas amenazas graves. La escasez de vocaciones en cantidad, en su cantidad. La escasa valoración del mundo académico o intelectual de buena parte de las pocas vocaciones existentes en su cualidad. Estas circunstancias auguran una falta de reemplazo, al menos en Occidente, para el ministerio teológico y para la vocación académica e intelectual. Si esta previsión se cumple, el mundo editorial carecería de materia prima, careceríamos de autores. La primera palabra que don José Manuel me dijo cuando dice que los obispos dicen que te encargues de la BAC, que te encargues de buscar autores, fueron sus primeras palabras. Porque buscar lectores lo busca un buen comercial y lo busca un buen apóstol y lo busca un buen profesor. Pero hay que buscar autores. Nos falta, por tanto, como les digo, nos careceríamos de materia prima de autores, pues al menos en su origen tradicional los autores provenían de los religiosos, del ministerio ordenado y de la vida consagrada. También deberemos encontrar puntos fuertes en el propio sello. Sin duda hay que tirar del fondo del armario, del fondo editorial de la BAC, pues es una de sus grandes fortalezas. Ya hemos hecho referencia aquí a los grandes textos y a las grandes fuentes. Nunca la BAC se entregó a modas teológicas o a teorías u opiniones discutidas, sino que entró en la denominada conexión eclesial y romana. Podemos afirmar que la BAC ha ejercido desde sus orígenes un genuino ministerio editorial. La BAC y cualquier editorial católica participa de un ministerio editorial. Permítanme que les diga, solo puedo ser cabeza de este proyecto si lo soy como cristiano y si lo soy como sacerdote.
Y si lo inscribo en el ministerio del anuncio de la palabra y en el ministerio del anuncio y de la evangelización, no hubiera admitido de ningún modo tener que convertirme en un comercial, en un director, en un presidente de un comité ejecutivo, si no fuera, como nos ha pasado en la educación desde los niños pequeños a los grandes, que a veces el carisma educativo se nos queda raquítico por las exigencias de la gestión, por tirar hacia adelante, se nos queda como tan pequeño porque se te olvida la docencia, porque no puedes llegar, se te olvida el estudio, se te olvida la relación personal y dejas de ser quien eres. El coraje apostólico del laicado, sello de la casa en sus orígenes, la profesionalidad hoy también de su gestión y producción y la entrega de sus equipos son un propio pozo del que seguir sacando agua fresca para los tiempos difíciles. Añadamos con ello el apoyo institucional de la propia Conferencia Episcopal, que garantiza no solo la eclesialidad, sino la alta responsabilidad contraída. El segundo gran desafío que tenemos, junto al encontrar autores, será encontrar lectores. Porque un libro de la BAC se mantiene en pie, pero ¿quién se lo lee? Hacen falta muchas horas de silencio. Hace falta mucha atención. Hace falta mucho, no solo tiempo, sino hambre de verdad y hambre de belleza. Hambre de sabiduría, que en definitiva son los caminos del hambre de Dios. Habrá que buscar a los lectores como la música clásica busca nuevos melómanos, o como los adversarios del reino de Dios granjean amigos. Habrá que pedir a Dios inspiración y luces. No podemos descuidar el proceso de profesionalización de las plantillas, de la consolidación de equipos que vayan más allá de liderazgos brillantes. Es tiempo de establecer redes, de crear alianzas en todas las direcciones del poliedro eclesial. Tenemos una llamada para ayudar a todos a presentar la alegría del Evangelio con la tensión espiritual del querigma de Cristo vivo y resucitado. Como decía don Ángel Herrera, es ocasión sin duda de servir a la Iglesia como desea ser servida. Y permítanme que haga el colofón de esta exposición delineando, lo tengo todavía un poco verde, pero me parece importante. Todo el que trabaja en una editorial católica tiene que saber que está trabajando en una catedral. No es un cantero, no es alguien que paga una pena, no es alguien que busca un salario, ni siquiera alguien que está queriendo conseguir que sus hijos tengan mejor vida que él tuvo. Todos los que estemos en un proyecto editorial, y esto se puede decir en una casa que tiene como joya su biblioteca, todos tenemos que saber que estamos en la catedral de la evangelización, del anuncio de Jesucristo, de la ayuda a la celebración de Jesucristo, del servicio e inspiración para la atención a Jesucristo en los pobres. Dijo don Máximo Cuervo el año 42, primer director, es oficio del buen libro educar al pueblo con una mayor comprensión de las cosas y enseñarle a pensar y reflexionar. Pero saco una cita de Pío XII, porque Internet da mucho de sí, que en el año 1954, el 7 de noviembre, cuando se reunió con los editores católicos italianos, puso sobre la mesa algunas cuestiones que hoy conviene poner ante nosotros. El editor católico no se limitará a la Biblia y a sus comentarios, aunque tenga todo lo verdaderamente católico una cierta referencia a la palabra de Dios. El término católico no excluye sino el pecado y el error, y abraza por el contrario todo el campo de la inteligencia y la vida entera a través del espacio y el tiempo. En el fondo, el editor, son palabras mías, lo primero que ha de conseguir es un verdadero discernimiento, examinándolo todo y quedándose con lo bueno, como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Es la primera tarea. ¿Se publica, no se publica? ¿Cómo se publica? ¿Cuándo se publica? Decisiones. Cuando le entregaron Harry Potter a dos grandes editoriales del mundo sabio español, todavía estarán los directores que dijeron no, muriéndose de horror.
pero se le entregaron luego a una pequeñísima editorial que la ha puesto en el mapa editorial. Así es la vida. Discernimiento significa riesgo, significa pedir luz al Espíritu Santo, significa sin duda discernimiento, atrevimiento, y significa, donde todos no ven nada, tú ver algo del todo que está por venir. Hace falta, también se preguntó entonces el Papa Pío XII, decir que un editor católico no se apegue a nada más que a lo bueno, eso es obvio. El ministerio editorial nos exige cuidar la calidad. El editor católico ama ofrecer a Dios el pleno uso de sus talentos. Pues quien en verdad se esfuerza por hacer excelentes sus acciones diarias, cumple con la voluntad de Dios. En una editorial católica, me salgo de lo que decía Pío XII, vuestro trabajo es, no me salgo de lo que decía Pío XII, vuestro trabajo es uno de los campos más importantes y eficaces en el apostolado de los laicos. Pues les propongo, sin duda, varias cosas. Que abran de nuevo los clásicos de la BAC. Que se atrevan, pues los conocemos, a decir por dónde tenemos que ir. Que recomienden, que lean, que compartan y si pueden que regalen libros serios. Otros ya publican otras cosas, fuera y dentro de la Iglesia. Y cada uno tiene que encontrar su sitio porque el sol sale para todos. Pero por favor, no olviden los clásicos. Y dentro de los clásicos, no olviden aquellos donde la Iglesia ha dicho sí, este sí y para siempre. Muchísimas gracias por esta invitación y gracias por su tiempo y por su atención. A continuación tiene la palabra el secretario general. Vamos a proceder a la entrega de títulos a los alumnos presentes que han titulado este curso académico 2021-2022. Si alguno de los presentes no es nombrado, por favor, que levante la mano, que no se vaya sin su título. Entregamos el título de licenciado en Teología Fundamental a Valdemar Hernández. Está por ahí. Sí. Hernández. Entregamos el título de licenciado en Teología Fundamental a Francisco Javier Cebrián del Pozo.
Y entregamos el título también a Antonio López Soria. Procedemos ahora a la entrega de títulos de bachiller en Teología, licenciado en Estudios Eclesiásticos, para Andrea Carcelén García. Entregamos el título a María Felisa Martínez Sandoval. Ángel Moraleda Pérez. Javier Gómez Cediel. Florentina Pérez Conesa. Francisco José Sánchez Alcaraz. Antonio Fernández Redondo. Ricardo Salelles Climent. Creo que no me ha faltado. Ah, sí, me falta María del Carmen Mateos Martínez. ¿Han levantado la mano? El director del Instituto Teológico de Murcia, el padre Miguel Ángel Escribano Arraez, tiene la palabra. Buenas tardes, saludo a las autoridades que ya se han nombrado anteriormente y simplemente señalar en torno a este centro de estudios, recordar que vivimos un tiempo, siempre lo decimos para la teología, un tiempo frío, para los estudios de teología más frío todavía. Esto siguiendo las series de televisión, está llegando el invierno y este invierno va a ser duro para la teología. De un modo especial, y quiero señalar que, bueno, pues en general es así en cualquier institución eclesiástica, en la orden franciscana también se está notando esta necesidad de formación. Se vuelca o nos volcamos en ocasiones más en la pastoral, pero como decía el exministro general Giacomo Vini, cuando inauguró una casa de misión en Palestrina, lo primero que hizo fue a los frailes que se recogieron allí para llevar a cabo esa tarea de misión, fue formarlos. No hay pastoral, él lo decía siempre, no hay pastoral si no hay formación, porque la formación en la pastoral nos lleva a dar respuesta a las preguntas del pueblo y no inventarnos nosotros respuestas que el pueblo nunca se pregunta. Por lo tanto, lo más importante es que la formación nos lleve a que no seamos meros cohetes que explotan en el cielo y se los lleva el viento. Por eso es importante este centro de estudios de formación de teología franciscana. Y por eso agradezco y siempre agradeceré el esfuerzo que hace la Conference, que es la conferencia de franciscanos españoles de España y Portugal, y de un modo especial, por supuesto, la provincia franciscana de la Inmaculada, en mantener y animar este centro y a los que aquí estamos. A la vez, desde los estudios de licenciatura y doctorado en Teología Fundamental nos encontramos con que para la diócesis de Cartagena y las diócesis colindantes es un motivo de formación para sacerdotes que buscan las necesidades y diálogo con el mundo. Y quiero resaltar, a lo mejor se enfada, pero quiero resaltar que entre los alumnos de este año tenemos al rector del seminario y eso es importantísimo y un ejemplo para los seminaristas. Que su formador principal se forme y vea la necesidad de la formación. Esto es crucial y es un ejemplo que debe ser valiosísimo, lo cual no quiere decir que ese ejemplo lo acojan ellos, eso ya es otra cosa. Importante también el centro es dentro de la formación teológica en la vida consagrada de Murcia. Siempre ha estado presente en el centro, sobre todo las religiosas del mundo femenino, y que tanto de un modo presencial como en los cursos online han conseguido la titulación de bachiller en teología, que ahora se están usando y usan mucho en países de América, Asia y África.
Dentro de la vida religiosa hay que tener muy presente la vida contemplativa, que tiene este centro como punto de referencia en la formación y que sin romper la vida de fraternidad y de oración, le facilita la realización de estudios para que la gran misión de la vida contemplativa y de las muchas personas que se acercan a los monasterios se vean enriquecidos. De un modo especial resalto a las clarisas y concepcionistas que estudian con nosotros. El ITM encuentra también de una manera importantísima su mayor razón en la formación del mundo laical, deseoso de una formación que les ayude a mostrar en su vida, en la sociedad, la fe formada y enriquecida por la teología. Dentro de este camino sinodal que tanto escuchamos y hablamos, iniciado hace un par de años, la formación del ITM es una ventana abierta, sin miedo al mundo, para que desde ese ahí de nuevo entre y se renueve la formación de la teología desde una mentalidad nueva. Una de las grandes tareas del teológico en esta formación y resaltando esta formación del mundo laical que siempre lleva consigo el Instituto Teológico es que no nos limitamos a formar, sino que se abre la puerta a nuevos formadores. Tenemos grandes profesores en el ITM que por la edad, una cuestión de manía de cumplir años y la encomienda de otras tareas, como es la de director de ciertas editoriales, pues se ven o deben ser reemplazados. Para ello, este año vamos a iniciar el proceso de promoción de 6 profesores estables, entre los que se encuentra un sacerdote, un franciscano y seglares, resaltando el papel de la mujer en esta renovación, ya que de los 6, 3 son mujeres que se han formado con nosotros, han realizado sus doctorados en las diversas especializaciones y ahora son la nueva savia de la reflexión teológica franciscana para el Instituto Teológico. Dentro del futuro que queremos dar en el Instituto Teológico y que creo que es importante y sobre todo usando los últimos documentos que el Dicasterio para la Educación ha sacado con motivo de la pandemia, pero también ahora en este año y que invita a las universidades a que lo tengan presente y que ya se sembró en la Veritatis Gaudium, es abrir los estudios presenciales de manera streaming, es decir, sin que la presencialidad se haga en los centros, sino de un modo que para los que no somos dados a estas materias, siempre lo hemos llamado online, de tal forma que la licencia se abre a nuevos estudiantes, de un modo especial, en nuestro caso del mundo franciscano americano, que aquellas asignaturas no fundamentales y obligatorias se puedan realizar en la distancia. La pandemia nos trajo la apertura del mundo informático a las clases y el Dicasterio está dando posibilidad de mantenerlo. La teología franciscana tiene una gran acogida en el mundo americano y sobre todo por la importancia que el mundo franciscano seglar. Y esto lo hemos visto en estos años con los cursos de franciscanismo, de legado franciscano que se imparten aquí en el Teológico y que siendo también emitidos en directo, pues tienen el seguimiento de muchos países, de un modo especial en Chile. Hay que señalar que bueno, el cambio horario les hace un gran esfuerzo el poder seguirlos. Quiero resaltar también la relación que el Instituto Teológico tiene con la Universidad de Murcia, los diversos convenios que tenemos firmados con ellos, tanto como centro como de la misma Universidad Antonianum de Roma. Dichos convenios posibilitan la realización de los 2 másteres oficiales, el de Teología, que es el único en España en una universidad pública con ese nombre, y totalmente online, y el de Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar, que tantos profesionales en la materia han facilitado que desarrollen sus capacidades en atención a la familia murciana, en nuestro caso, en muchos centros escolares y de asesoramiento. Y tenemos que resaltar que estos que se han formado con nosotros, pues después han motivado el que ciertos centros de orientación familiar diocesanos como Albacete y Almería se hayan podido abrir. Y resalto también la posibilidad de colaboración que siempre tenemos con el Centro de Orientación Familiar Diocesano desde nuestro centro de Safamur. La presencia de la teología en el ámbito de la universidad pública es importante en esta apertura que la Iglesia nos pide y poder tener y sobre todo crear espacios de diálogo, y esto es importante que el Instituto Teológico lo siga manteniendo. Y también resaltar el profesorado con el Antonianum, que normalmente era un profesorado que venía al Antonianum para acá a dar clase y ahora ya estamos abriendo profesores que marchan de aquí o sin salir de aquí, dan clase aquí en el Antonianum. Por lo tanto, esa doble vía se está abriendo y es importante y enriquece a los profesores del Instituto Teológico, que como dijo el señor obispo en la inauguración del Instituto Teológico San Fulgencio, es un orgullo para la diócesis tener 2 centros de estudios teológicos aquí en la diócesis y sobre todo con profesores preparados.
Voy a hablar de las publicaciones brevemente, después de lo que se nos ha dicho. Si la editorial BAC es una catedral, ya todo el que me conoce sabe que para mí lo más bonito son las iglesias de pueblo. Entonces la editorial Espiga pues es una iglesita rural donde yo paso mi verano y juego al dominó entre edición y edición de libros. Pero es importante tener esta cuestión y esta editorial, porque esto nos lleva de un modo especial a los profesores del Instituto Teológico, les lleva a tener un campo donde poder publicar, porque un centro de estudios teológicos sin publicaciones es un centro vacío. Los profesores tienen que publicar, tienen que escribir. Aquí en el Instituto Teológico tenemos 4 revistas, 2 del Instituto, Cartaginencia y Selecciones de Franciscanismo, y 2 de los franciscanos de España y Portugal, Verdad y Vida y Archivo Iberoamericano. Y las 4 dirigidas por profesores del Instituto Teológico. Y creo que, por lo tanto, es importante, a pesar de los esfuerzos que a veces hay que hacer, tenerlos y mantener estas editoriales, porque el profesorado tiene que tener esos espacios para poder reflexionar y poder compartir su reflexión. Y no quiero terminar sin señalar a Safamur, el Centro de Orientación Familiar que tenemos en el Instituto Teológico de Murcia, y que depende de la Fundación Acción Franciscana y que da las prácticas a los alumnos del máster en orientación y mediación familiar, la gran labor que hacen con la familia y que han mostrado que la provincia franciscana de la Inmaculada apuesta por la familia, quiere seguir manteniendo ese apoyo a la familia, y el Centro de Orientación Familiar y sus profesionales así lo hacen. Y bueno, ya está. Vale. Tiene la palabra el padre Joaquín Zurrera Ribó, ministro provincial de la provincia franciscana de la Inmaculada. Yo estoy en su casa, usted tiene la palabra más que de sobra. Saludo al señor obispo José Manuel, que está aquí de distribuidor de fuego. ¿Cuál le toca a ti? ¿Cuál le toca a ti? Pues. Saludo a Miguel Ángel Escribano, hermano en la vocación del mismo año de noviciado. Lo de don lo dejamos para el espíritu, ¿sabes? Que es mucho más importante. Saludamos al presentador de talla, quizá le falten centímetros, pero de talla, y al presentado, el niño en brazos de gigante. Me permití que salude a mi guardián, que es como una madre acogiendo, se desvive, obediente y dócil, le digo, predica. Todavía estoy esperando, pero alimenta la esperanza en mi vida. Y saludo a todos, profesores y alumnos. El inicio de un nuevo curso entiendo que debe de generar múltiples expectativas. Habla de comienzo, de alimentar búsqueda, de ser receptivo y estar abierto a todo aquello que estamos dispuestos a acoger y a recibir. Pero todo sería en balde para un creyente si falta lo esencial, una persona abierta al plan de Dios y que nutre en la oración aquello que genera los fuertes cimientos sobre los que se construye una vida cristiana, que pasan por el encuentro íntimo con el Señor, por la lectura, la reflexión y el estudio de los grandes maestros con actitud de escucha y con corazón acogedor, que persigue bucear en la Sagrada Escritura y en la tradición aquello que da sentido y que nutre el aprendizaje de todo buen alumno. Y en ese aspecto todos somos alumnos. Nuestra apuesta, supongo que será, hablaré con el provincial a ver lo que me dice, y por tanto la razón de este instituto teológico es la de ofrecer una formación teológica y espiritual sobre la base de la palabra inspirada, para que quienes cursan el ciclo institucional, la licenciatura en teología fundamental o hacen el máster en orientación, asesoramiento y mediación familiar, apunto porque no sabe dónde es toda la terminología y luego José Luis puede regañar.
pues que abran su corazón y su interior a la visión teológica y franciscana de la persona, de aquello que lo que nuestros labios profesan encuentren la base sólida para no dejarse arrastrar por corrientes efímeras que corren por todos lados y que tantas veces nos llevan a ser más relativistas que ser hombres y mujeres con peso y fundamento. El ser humano, creado a imagen de Dios y abierto a la relación, orienta su vida hacia ese Dios al que se abre, que es la fuente de la felicidad, y hacia los demás seres humanos y a la naturaleza, creando y generando auténticos lazos de fraternidad y enriqueciéndose en la mutua entrega, alcanzando la meta del encuentro con el Creador, cuando lo conoce y lo ama, no desde una idea teórica y doctrinal, sino desde una profunda y honda experiencia personal, donde Dios se convierte en el tú que da plenitud a nuestra existencia y a todo lo que en ella va aconteciendo. Reitero mi agradecimiento sincero al señor obispo, que nos mantiene, aunque desgraciadamente le cerramos convento, para que ejerza la paciencia y la misericordia con nosotros. Por acoger nuestro centro, por animar a profesores, sacerdotes, seglares a formarse en nuestra aula, haciendo realidad esa, permitidme la expresión, esa palabrota de la sinodalidad, que está tan de moda y tan en boga, que en el fondo habla de esa comunión donde compartir inquietudes, proyectos y búsqueda en el seno de nuestra amada Iglesia, imperfecta, porque los que estamos también tenemos nuestras carencias. Y agradecer también a Pedro Riquelme, que ha estado el anterior director del Instituto Teológico, por tanto, a todos, profesores, sacerdotes, religiosos, laicos, deseo animaros a seguir tomando en serio la formación que los tiempos actuales necesitan para dar respuesta a este mundo en el que vivimos, con el ejemplo, y como decía San Francisco, cuando Dios lo disponga, con la palabra. Que el nuevo curso sea una oportunidad de tejer lazos y de encontrar el apoyo necesario para una auténtica vivencia de fe. Y con el pensamiento de nuestro seráfico Padre, en las moniciones podremos decir: dichoso el siervo, que cuando habla no da a conocer todas sus cosas con la mira puesta en la recompensa, ni es pronto para hablar, sino que prepara sabiamente lo que ha de decir y responder. En mi caso no, porque me pide aprender y dice, tú predicas. Y ya está. Así de simple. El saber requiere, por ejemplo, porque solo las obras son las que dan testimonio auténtico del conocimiento que se dice tener. La tarea es acoger para dar la luz, pues para muchos la única forma de llegar a conocer a Dios y a darle sentido al mundo en el que vivimos es la vida de los que pasan al lado. Ánimo y estado abiertos al Espíritu con gran apetito para dedicar espacio al estudio, a la reflexión y a la investigación, sin, he de tomar la palabra de Francisco, sin apagar el espíritu de oración y devoción, que es la base fundamental de toda existencia cristiana. Yo termino y le pasamos la palabra al señor obispo. Muchas gracias, Padre Joaquín. Yo estoy absolutamente feliz viviendo también este acontecimiento, que es la inauguración de un curso y es la inauguración o manifestación de una esperanza viva. Es verdad que hay muchos agoreros que están diciendo no son tiempos fáciles y llevan razón. Hay mucha gente que se regodea también manifestando las dificultades que tenemos sobre nuestras cabezas y llevan razón. Pero de lo que no llevan razón es que van a poder con nosotros en el sentido de que somos personas de esperanza. Y que, como decía San Juan Crisóstomo,
aunque las dificultades son grandes y graves, aunque realmente la situación es tambaleante, sin embargo, estamos fundados en roca. Y la roca es Dios. La roca es Cristo. Y Cristo es el centro también de nuestra vida y quien nos da seguridad. Decía también él, continuando en este mismo sentido, que a pesar de que uno pues, puede encontrarse a veces en situaciones difíciles, incomprensibles, etc., sin embargo, tiene una luz que le ilumina, la palabra de Dios que sostiene mi vida, la palabra de Dios que me da fortaleza y la palabra de Dios que me ayuda a seguir caminando con la esperanza de que no estoy solo ni estoy perdido. Ustedes tienen una gran responsabilidad porque los que aquí estáis estudiando y que evidentemente felicito al padre Miguel Ángel como director ahora y al padre Pedro Riquelme, que no solamente nos hemos conocido aquí, somos amigos, hemos coincidido en Lorca como párrocos, uno de la Virgen de las Huertas y el otro de San Mateo, y que siempre hemos estado en una sintonía muy grande, una sintonía que se manifiesta también aquí, en este instituto y en el Instituto San Fulgencio, porque no somos un club de amigos. Nosotros no somos un club de amigos, no somos un club en el que nos hemos apuntado todos para decir qué maravilloso paisaje o qué historia más bella la que tenemos. No, sino que tenemos a un solo Señor. Lo que sucede es que cada uno de nosotros vivimos con un determinado carisma, con un regalo del Espíritu, con un don, con una experiencia de la vida en el Espíritu que nos hace caminar, pero siempre sin perder que la dirección está señalada por Cristo. Puede ser que cada uno, los franciscanos tienen un especial estilo de vida y un estilo de vida que realmente siempre ha sido apasionante. Porque nuestro Padre San Francisco y Clara de Asís abrieron un horizonte bellísimo en una época tan compleja, tan difícil y tan delicada como la nuestra o más. Pero abrieron un camino de esperanza y el resultado ha sido que llega hasta hoy, porque las obras de Dios perduran. Y eso es lo grande. Y llegan hoy en una circunstancia en la que todos somos personas débiles, frágiles, con dificultades, que estamos sometidos a veces a las tentaciones y a los vaivenes de la vida, pero tenemos la luz encendida. Sabemos quién es el que nos guía y podemos en un momento determinado girar la mirada y dejarte a un lado todo lo que te propone el mundo para decir, no, Señor, eres tú el que ilumina mi vida y yo voy tras la luz que tú me vas enseñando el camino. Y eso realmente es lo que nos hace grandes y extraordinarios. Tenemos razones para vivir con alegría. Lo que decía el padre Miguel Ángel, que dice en la inauguración del Centro de Estudios San Fulgencio, es verdad. ¿Qué diócesis tiene, excepto Madrid y Barcelona, alguna de estas así, o Valencia, que son macrociudades? Pero mirad en las diócesis normales, 2 institutos teológicos. ¿Y eso cómo puede ser? No nos llevamos mal. Al contrario, mira, aquí está don Antón, que ha publicado un libro y lo hemos hecho entre el Instituto San Fulgencio y también el ITN. ¿Pero qué pasa? No hay ningún problema. La vida es bella, es extraordinaria. Es la grandeza de ser hijos de Dios, hijos de la Iglesia, de estar unidos y de vivir en la sinodalidad que ha dicho el padre Joaquín, que es una palabra tal, pero aquí tenemos a un responsable también del grupo de laicos de la diócesis que ha animado a mucha gente, Juanjo, entre el grupo grande que hemos tenido también en este trabajo de la dichosa sinodalidad. Pero, ¿qué es la sinodalidad? Sino lo que aspiramos todos a vivir en comunión. Es que es la esencia de la Iglesia, la comunión, la unidad, mirar adelante, que vamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Luego, ¿dónde está el temor? San Pablo lo decía hacía tiempo. ¿Dónde están los temores? ¿Dónde? En la muerte, en la aflicción, en la angustia, en la desnudez, en la espada. ¿Quién me va a causar temor? Si estoy con Cristo, si Cristo va en mi barca, ¿va él o yo en la barca de Cristo?
No tengo miedo. Y si no tenemos miedo, adelante. Lo que al principio decía el padre provincial, o ha salido por aquí, no me acuerdo ahora porque ya soy un poco mayor y la memoria me falla en algunas condiciones, lo que se decía de oración y estudio, pues yo creo que no se llevan mal, perfectamente se sincronizan y hacen un buen cóctel. Pues oración porque necesitamos la cercanía de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Y el estudio porque para dialogar con el mundo, para dialogar las circunstancias que nos rodean, se necesita estar preparado. No basta solo con buena voluntad. Por eso, felicidades, Juan Carlos, por haber asumido esta responsabilidad que la Conferencia Episcopal te ha encargado y ojalá también seas un promotor de libros, de las catedrales y de las ermitas y también de la porciúncula o como queramos llevarlo. Todo coopera para el bien. Y hay que sumar. Eso de sumar y todo eso no quiero hacerle propaganda a ningún partido político, ¿eh? Excepto la propaganda, que no es mi intención, es siempre bueno ir sumando y ayudándonos y tendiéndonos la mano, porque así es como se vive en cristiano, con alegría, con sencillez, con humildad y sobre todo no cansarnos, porque el que nos anima y el que nos empuja y el que va delante, detrás y en medio de nosotros es Cristo. Que Dios os bendiga. Bueno, entonces, ahora es las palabras finales, ¿no? En nombre de su santidad el Papa Francisco, declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 en el Instituto Teológico de Murcia de los Padres Franciscanos y en el Instituto Superior de Ciencias de la Familia. Felicidades.